Bien, regresamos con el economista Hugo Ñopo del Banco Interamericano de Desarrollo para hablar sobre el libro Nuevo Siglo, Viejas Disparidades. Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, José? Buenas noches. Cuéntanos primero cuáles son las conclusiones principales del estudio que has realizado. Lo central es que todavía hay brechas muy marcadas de género. Cuando comparamos hombres y mujeres con la misma edad y educación, por ejemplo, los hombres ganan 17% más que las mujeres en América Latina en general. La buena noticia dentro de esto es que 15 años atrás las brechas eran aún más marcadas. La no tan buena noticia es que la caída que se ha dado en brechas salariales es pequeña, es muy pequeña, ha caído unos 3 o 4 puntos porcentuales en década y media. Entonces, las brechas vienen cayendo, sí, buena noticia, pero caen a una velocidad todavía muy poco satisfactoria. La brecha en América Latina es 17%. ¿Cuánto es la brecha a nivel mundial o, mejor aún todavía, en los países desarrollados? En los países desarrollados la brecha es más o menos por ahí. Hay algunos países donde es 18%, 12%, 20 y tantos, de repente en algunos europeos. ¿Y en el caso de Perú? Perú está como en el promedio de América Latina. Si para el promedio de América Latina tenemos 17%, para Perú la cosa está alrededor de los 18, no mucho más que eso. Estaba revisando el libro, tiene información fascinante. Una tabla me llamó la atención. En el 2009 es el primer año donde las mujeres tienen mayor número de años de educación que los hombres. Es una noticia más que importante. Quisiera que me digas cuál puede ser el futuro de esta brecha en años de educación. Sí, en ese sentido Latinoamérica es una región bien particular y Perú también dentro de ello. Las mujeres van más a la escuela que los hombres. Hoy se estima que las mujeres tienen algo así como un trimestre más de educación que los hombres. Muy buena noticia, pero vayamos un poquito más allá y preguntémonos ¿qué estudian las mujeres versus qué estudian los hombres? Y ahí comenzamos a encontrar un poco más de disparidades y fuentes de diferencias salariales. Resulta que los hombres van más a las ciencias, a las ingenierías, a la medicina, profesiones que son altamente remuneradas en los mercados de trabajo. Las mujeres van a la pedagogía, a la psicología, a las ciencias sociales, a las humanidades, profesiones que en los mercados de trabajo tienden a tener remuneraciones más bajas. ¿Y cómo crees tú que los mercados van a ir puliendo esas diferencias? ¿O crees que los mercados no lo van a poder hacer y se necesita de alguna manera de transmitir la información para que las mujeres puedan hacer ese salto de alguna manera guiadas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Totalmente, tú lo acabas de decir, los mercados funcionan, creemos que los mercados funcionan, los mercados son dinámicos, pero un combustible para que ellos funcionen es justamente la información tiene que fluir. Cuando las informaciones fluyen dentro de los mercados, las cosas pueden aliviarse también mucho más, ¿no? Ahora, dentro de esto también hay un factor importante de estereotipos, ¿no? Las mujeres tienden a preferir estas profesiones de las humanidades, de las ciencias sociales, de la pedagogía, muchas veces basadas en estereotipos, toman decisiones basadas en estereotipos, en que esto es para las mujeres, esto otro es para los hombres. Ahí flujos de información también funcionan, pero tienen que ser flujos de información mucho más continuos en el tiempo para quebrar estereotipos en nuestras sociedades. Interesante. Hemos hablado de las brechas, pero no hemos analizado el porqué de las mismas. ¿Cuáles son las principales razones? ¿Es discriminación o son diferencias en productividad? ¿Cuál crees tú que es la razón detrás de la brecha? Hay una combinación de ambas. Lo que hemos encontrado aquí es que las brechas son más marcadas en segmentos particulares de los mercados de trabajo. ¿Cuáles son? El autoempleo, el empleo a tiempo parcial, trabajar por horas, en chambitas, ¿no? El empleo informal. Todo esto nos apunta hacia un mercado de trabajo flexible, un segmento flexible dentro de los mercados de trabajo. Las últimas décadas han visto un incremento muy grande en participación laboral femenina. Las mujeres han entrado a los mercados de trabajo, pero han entrado mayoritariamente a estos segmentos flexibles. Estos segmentos flexibles le permiten a la mujer trabajar, pero sin descuidar sus responsabilidades dentro de las casas. Las responsabilidades al interior de los hogares siguen siendo femeninas. Estos roles de género todavía se dan. Entonces por aquí tenemos algunas pistas que podríamos comenzar a identificar de dónde tendríamos que trabajar para atacar las disparidades de género. Hace unos cuantos días recuerdo haber leído en un periódico local una noticia que decía que cerca del 17% de las mujeres, del personal de una mina ya era femenino. Y estamos hablando de un trabajo de una mina, ¿no? ¿Tú ves que hay un rumbo por ese sector, por el lado
ejemplo, de los trabajos manuales que requieren de algún tipo de esfuerzo, que normalmente está constituido o que se cree que se constituyen para los hombres, para las mujeres? Sí, definitivamente. Y en la medida en que se den estos efectos demostrativos, estos efectos faroles, se espera que los flujos vayan en esos sentidos, ¿no? También se puede hablar mucho de efectos demostrativos en posiciones altas, en altas posiciones, sea en el ámbito público, en el ámbito privado. Conforme veamos más mujeres, por ejemplo, que sean gerentes generales o gerentes de dirección, cada vez se ve más. En directorios también. Exactamente, ¿no? En los directorios de las empresas privadas y en los sectores públicos, conforme veamos más mujeres congresistas, magistradas, presidentas de cámaras legislativas, presidentas de poderes ejecutivos, va a generarse más efectos de demostración y las mujeres van a comenzar a ver cada vez más roles y decir, sí, yo también puedo, estas posiciones también son para mí, y entonces ahí se puede avanzar hacia la equidad de género. En las principales instituciones del Estado, por ejemplo, el Poder Judicial, las mujeres que tienen una visión de mayor transparencia, de menor sesgo hacia la corrupción, también sería ideal verlas ahí. ¿Cómo hacemos para canalizar de alguna manera el rol femenino hacia ciertas instituciones? Eso es cierto, se ha demostrado, ya no en este libro, en otros estudios se ha demostrado que cuando hay más participación femenina en la toma de decisiones de políticas públicas, hay menos corrupción, las inversiones sociales se hacen mucho más en orientación a las familias y al desarrollo de los niños dentro de los hogares. Hay muchos aspectos positivos de esta masiva intervención femenina. Una pregunta para terminar. Este estudio, cuando mide las brechas, introduce al mismo el hecho que la mujer, al ser madre, tiene una parte de su mente de alguna manera aislada hacia llevar adelante las labores, digamos, de la casa, versus la mujer que es independiente, que no se ha constituido una familia. ¿Cuál es la diferencia en productividad en ambas? Sí, esto se ve. Los indicadores que usamos son presencia de niños en el hogar de 12 años o menos y también presencia de adultos mayores de 65 años o más, porque resulta que cada vez más se nota que es frecuente el caso de mujeres que tienen responsabilidad de los adultos mayores dentro de sus hogares. Esto disminuye la productividad de las personas. O sea, cuando tú eliminas estas diferencias, ¿los ingresos se asimilan? No, todavía no. Todavía hay brechas que persisten, pero se reducen notablemente. Interesante. Bueno, Hugo, te agradezco muchísimo por la visita. Ha sido muy interesante leer el capítulo sobre Perú y te esperamos en otra oportunidad para hablar sobre educación privada. Cuando quieras, aquí estamos. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias. Vamos a otra pausa. Regresamos con Enrique Pasquel para hablar sobre el índice de libertad económica. Regresamos. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.